Tarjeta madre. ¿Qué es? La tarjeta madre es un dispositivo que funciona como la plataforma o un circuito principal de una PC. Integra y coordina todos los elementos. Contiene todos los conectores que se necesitan para conectar las demás tarjetas del computador. Partes internas: BIOS, chipset, pila, cache, conector eléctrico de zócalo, ranura para video, ranura de memoria RAM y ranuras de expansión. Las partes internas: panel trasero, dispositivo integrado de video y dispositivo integrado de sonido. Conectores de alimentación: conector ID, conector ATX2, conector auxiliar, conector SATA y conector FDC. Como se muestra en la imagen, las partes mencionadas anteriormente de la tarjeta. Fuentes de poder. Función de la fuente de poder es generar energía adecuada para que funcionen todos los dispositivos que conforman el equipo. Tipos de fuente de poder. Fuentes genéricas son aquellas que se adquieren junto con el gabinete y tienen todos los conectores estándar y su potencia varía entre 350 y 400 watts. Fuentes de marca son aquellas que se adquieren por separado del gabinete. Tienen líneas auxiliares y su potencia varía entre 460 y 850 watts. Tipos de conectores: conector Molex, conector Berg, conector ATX, conector ATX 1.0, conector ATX 2.0, conector SATA, conector PCI 1.0, conector PCI 2.0 y conector auxiliar. Tipos de voltaje. Las líneas de 12 volts son para las partes mecánicas de la computadora, y las de 5 volts son para las partes lógicas como circuitos integrados. Las de 3 volts son para dispositivos que necesitan voltajes menores. Bueno, mi nombre es Luis Arturo Segarra Rubio y yo voy a hablarles sobre lo que es el disco duro y las unidades ópticas. Primero iniciaremos hablando sobre el disco duro. Disco duro se abrevia como HDD, que significa Hard Disk Drive. Es un dispositivo de almacenamiento de datos, el cual almacena el sistema operativo, aplicaciones y archivos de datos, y maneja tecnologías IDE, SATA y SCSI. Iniciaremos con la tecnología IDE. Sus discos manejan un conector de datos de 40 pines, un conector de alimentación de 4 pines y hacen transferencias de 133 MB por segundo. En cuanto a sus partes, cuenta con el conector Molex, los pines jumper de disco IDE y por último el conector de datos IDE. En cuanto a los cables de datos que manejan de 40 hilos, de 80 hilos y la versión para disquetera. Ahora sobre la tecnología SATA. Sus discos cuentan con un conector de datos de 7 contactos, un conector de alimentación de 15 contactos, hacen transmisión de modo serial y tienen una capacidad de 120 GB hasta 1 TB. En cuanto a sus partes, cuenta con el colector de alimentación del disco SATA, los pines de configuración de almacenamiento, también tenemos el conector de datos SATA y el conector de alimentación SATA. En cuanto a sus cables de datos, solamente manejan esta versión. Ahora sobre la tecnología SCSI. Sus discos se utilizan mucho en servidores. Tienen una estructura separada del bus del sistema. Permite conectar hasta 7 dispositivos SCSI y se conecta a cualquier componente que cumpla con esa norma. En cuanto a sus partes, únicamente cuenta con el conector de datos SCSI. Como bonus, hablaremos de la tecnología SSD, que es una de las más nuevas. Es un disco de estado sólido, no cuenta con partes mecánicas, utiliza memoria no volátil y puede eliminar tiempo de búsqueda de datos. En cuanto a la etiqueta del disco duro, contiene la configuración jumper de capacidad de almacenamiento, los jumpers de configuración como esclavo maestro, el área de configuración, voltajes y amperes, parámetros de la unidad, modelo, marca del fabricante, línea de producto, capacidad de almacenamiento y normas y especificaciones. Ahora hablaremos de las unidades ópticas. Estas se dividen en dos grandes grupos, CD y DVD. En cuanto a su funcionamiento, usan láseres para escribir datos. Son más lentas que otras unidades de almacenamiento. Con los láseres hacen muescas en los discos y para leer los datos, el láser escanea las muescas, las cuales se reflejan hacia la unidad. En cuanto a las ventajas y desventajas, tienen expectativas de entre 20 y 200 años de duración, resisten daño electromagnético y permanecen estables en lugares seguros. Sin embargo, se dañan fácilmente en altas temperaturas y su lado reflexivo del disco es muy vulnerable. En cuanto a las interfaces que manejan las mismas interfaces IDE que los discos duros, pero los DVD más recientes usan las interfaces SATA. Muy buenas a todos, mi nombre es José Parra y hoy me toca hablarles sobre las tarjetas de audio y video.
Tarjeta de video. Una tarjeta de video, una tarjeta gráfica, es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, como lo es el monitor. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador o driver. Monitor, teclado y mouse. LCD significa pantalla de cristal líquido y CRT, tubo de rayos catódicos. Es un dispositivo de salida cuya función es mostrar a través de una pantalla los procesos que se realizan dentro de una computadora. Sus tipos de conectores es DVI, VGA y HDMI. Tipos de teclado: multimedia y ergonómicos. Su función: manda un código al presionar una tecla y el microprocesador le asigna un valor tomado de una mapa de caracteres ya programado. Tipos de conectores: DIN de 5 pines, mini DIN PS2 y USB. Mouse: es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Tipos de mouse: mouse mecánico, mouse de rodillos, mouse trackball, mouse basado en diodo LED, mouse óptico y mouse láser. Muy buenas. Hoy les hablaré sobre los gabinetes y los tipos de gabinetes que existen. ¿Qué son y para qué sirven? Es el dispositivo que contiene la mayoría de los elementos del hardware, como la tarjeta madre, tarjeta de video, tarjeta de sonido, disco duro y unidades ópticas. Aparte de almacenar el hardware, en el interior del gabinete se genera un flujo de aire necesario para refrigerar los dispositivos a partir de la ubicación de los componentes y de los ventiladores. Entre los tipos de gabinetes podemos encontrar los mini tower. Estos gabinetes son los más pequeños e ideales para espacios reducidos. La desventaja es que limita la expansión de dispositivos y la disipación de calor no es la más adecuada. Por ejemplo, cuenta con una bahía para disco duro y una para unidades ópticas. Otra opción entre los tipos de gabinetes está el full tower. Tiene espacio para alojar más dispositivos en su interior. Cuenta además con más de 2 bahías para discos duros y para unidades ópticas.